La Casa del Relato presenta Mi amigo imaginario. Cuando era pequeño, siempre había tenido un amigo especial. Un amigo invisible, o eso pensaban mis padres. Mi madre solía reír y decir que todos los niños tenían uno, aunque a mí me extrañaba que nunca pudiera ver a los de otros niños. Pero a lo largo de los años, nunca dejé de jugar con él. Para mí, él siempre estuvo ahí, un compañero fiel, con el que compartía aventuras, miedos y risas. Me llamó Samuel. Era un niño simpático y hablador, siempre estaba conmigo. Cuando corría por la casa, nunca lo veía, pero siempre sentía su presencia cerca. Al principio mis padres intentaron ignorarlo, hasta que un día comenzaron a notar lo raro de la situación. Samuel nunca se movía cuando había gente alrededor. Aunque nadie más lo veía, siempre parecía haber algún pequeño indicio de su existencia, un vaso de agua a medio beber, huellas ligeras en el polvo, o alguna silla ligeramente movida. Conforme fui creciendo, su presencia se fue volviendo más extraña. Si bien aún lo trataba como un amigo normal, lo hacía con cierta incomodidad. Había algo que ya no me parecía tan normal en todo aquello. Una tarde lluviosa, cuando tenía alrededor de 12 años, sucedió algo que jamás podría olvidar. Estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando de repente, escuché a alguien susurrar mi nombre. Era una voz suave, casi infantil, pero provenía de un lugar extraño, como si viniera de las sombras mismas. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. No podía ignorarlo. Sabía, en el fondo, que era Samuel. ¿Qué quieres, Samuel? Pregunté, casi sin pensarlo. Pero no hubo respuesta. La sensación de estar siendo observado se volvió más palpable, más fuerte. Los susurros no cesaban. Sentía sus ojos en mí, incluso si no podía verlo. Era como si la niebla en la habitación se espesaría, como si sus ojos estuvieran metidos en las paredes, acechando desde lo profundo. Al día siguiente, al entrar a la casa, mamá y papá me miraron preocupados. No hablaban mucho entre ellos últimamente, y la tensión era evidente. Algo les estaba inquietando. Entonces, mi madre me preguntó con una sonrisa forzada si seguía jugando con Samuel. Lo sigo viendo, mamá, respondí con un tono inocente. Pero esa vez, no fue lo mismo. No me miraron como solían hacerlo. Algo se había desviado, algo se había torcido, porque la cara de mi madre se llenó de temor. Empezaron a hablar entre ellos a susurros, palabras que no entendía del todo, pero pude distinguir que hablaban de algo oscuro. Algo que ya no querían que yo siguiera haciendo. Ese mismo día por la noche, justo antes de irme a la cama, sentí a Samuel más cerca que nunca. Estaba en la esquina de la habitación, oscuro, casi invisible. A pesar de que me era familiar, había algo de él que ya no era tan amistoso. Un olor extraño comenzaba a inundar la habitación, algo putrefacto, como si el aire se estuviera condensando y volviéndose más denso. No era como antes. De repente, se acercó a mí, tan cerca que pude escuchar claramente su respiración. Ya no me necesitas, dijo su voz, mucho más profunda y grave que la suave tonada a la que solía estar acostumbrado. Me heló la sangre. ¿Quién hablaba de esa manera? No era Samuel, o al menos no lo sentía como tal. ¿A dónde me has llevado?, murmuré, temblando, pero en ese mismo instante la niebla desapareció por completo. El frío se fue con ella, y la sombra se desvaneció, dejándome con la incertidumbre de lo que acababa de ocurrir. Pasaron las semanas y los hechos extraños continuaron.
por las noches, escuchaba pasos en el pasillo, voces susurrando cerca de mi cama, o el sonido de algo arrastrándose detrás de mí. Pensé que estaba soñando, hasta que empecé a ver pequeñas huellas de barro en el piso, incluso cuando la casa estaba perfectamente limpia. Esa extraña presencia parecía moverse por toda la casa, pero se mantenía principalmente en mi habitación, y lo peor no era que estuviera allí, sino la sensación creciente de que algo la acompañaba. Un ser que había ido tomando forma. A la mañana siguiente de la última noche inquietante, mi madre me llevó a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Su expresión estaba llena de angustia, como si se hubiera enterado de algo, como si se estuviera enfrentando a una verdad que jamás había querido aceptar. Ella me miró con ojos llenos de desesperación. ¿Qué hiciste, hijo?, preguntó con un tono roto. Yo no sabía de qué hablaba. ¿Qué podía haber hecho? Solo era un niño. Pero su mirada era intensa y desesperada. Se acercó lentamente. No sigas jugando con él, me rogó, mientras sus manos temblaban. Tienes que dejarlos ir. La familia nunca desaparece solo por tu imaginación. Mis ojos se agrandaron ante esas palabras. Sabía que algo estaba profundamente mal, algo mucho más allá de cualquier amistad inocente que había tenido. Pero su frase fue como una aguja clavada en mi pecho, helando mis venas. Antes de poder decir una palabra, mi madre comenzó a llorar, y de la puerta del pasillo, una risa inconfundible y malévola se alzó. La presión que sentí al despertar no era solo física, sino emocional. A pesar de que estaba en mi cama, la sensación de que algo o alguien había estado observándome en medio de la noche me pesaba como un peso muerto. No podía sacarme de la cabeza lo que acababa de ocurrir, las palabras de mi madre, el horrible presagio en su voz cuando le habló a Samuel como si lo conociera. ¿Y ese niño, era realmente Samuel? Lentamente me incorporé y miré alrededor de la habitación, esperando ver algo fuera de lo normal. Nada. Pero la quietud del ambiente, el frío que no debería estar allí, me ponía tenso. Me forzaba a hacer un ruido que al menos pareciera humano, bostecé, me estiré. Un intento inútil de reasegurarme de que todo estaba bien. Pero entonces, el susurro volvió. Esta vez no era una voz lejana, proveniente de otro rincón del cuarto, como si fuera una mera coincidencia. No, esta vez parecía venir directamente desde el vestíbulo fuera de mi puerta. ¿No puedes esconderte de mí? Fue tan claro como si hubiera alguien detrás de la puerta. El terror, frío y absoluto, me paralizó. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo el eco de esos pasos en el suelo de madera, como si alguien los estuviera dejando para guiarme hacia un destino macabro. Mi corazón latía con fuerza, martillando mi pecho. Me acerqué cautelosamente hacia la puerta y traté de escuchar más, pero lo único que podía escuchar ahora era mi propia respiración agitada. La puerta estaba apenas entreabierta, el frío aire del pasillo se colaba por el estrecho espacio. Decidí empujarla, pensando que sería el mismo escenario del día anterior, una casa tranquila, que guardaba su misterio en el silencio. Pero al hacerlo, el aire alrededor de mi cuerpo se volvía denso y pesado. Fue como si el pasillo hubiera cambiado de alguna manera. Todo lo que antes me parecía normal ahora se veía oscuro y ominoso. A medida que cruzaba el umbral, noté que el pasillo estaba inexplicablemente más largo, las sombras danzaban en las paredes, extendiéndose hacia lugares donde antes no las había visto. En el suelo, el característico sonido del crujido de los tablones resonaba como un paso, no el mío, sino el de algo más. Algo que había estado esperando en la oscuridad, paciente.
Respiré profundamente y miré a ambos lados, buscando alguna explicación lógica. Luces apagadas, mis padres no se veían, todo estaba en silencio. Pero cuando la vista de la oscuridad en la esquina superior derecha del pasillo se asentó frente a mí, sentí como las entrañas se me retorcían. De la nada, una pequeña figura emergió. No era humana, no podía serlo. No tenía rostro, pero estaba allí, claramente frente a mí, observándome, esperando. Solo su silueta era visible en la sombra densa. El crujido se repitió, y esta vez su forma tomó algo cercano a la de un niño, aunque su cuerpo parecía flexionar en ángulos imposibles. Mi primer impulso fue retroceder y cerrar la puerta, volver a la seguridad de mi habitación. Pero, al igual que lo sentí el primer día con Samuel, había algo en esta presencia que me retenía. Quizás por su similitud con lo que conocía, o tal vez porque un extraño sentimiento me impulsaba a acercarme, a entender lo que se ocultaba detrás de sus ojos vacíos. Samuel, murmuré, más para mí mismo que para la figura. No soy Samuel. La respuesta resonó en el aire con una voz baja y gutural, como si fuera un susurro impregnado con furia. ¿Quién, qué eres?, respondí, intentando recuperar el control sobre mi mente. Pero la figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia mí, arrastrando sus extremidades con esa retorcida gracilidad que no pertenecía a ninguna criatura humana. Fue entonces cuando mi madre, aún sorprendida, apareció detrás de mí. El rostro de ella mostraba el más puro horror. La expresión que llevaba era una mezcla entre desconcierto y reconocimiento. Me miró, al igual que antes, pero esta vez sus ojos mostraban miedo, verdadero miedo, algo que nunca había visto en ella. No lo mires, dijo rápidamente, mientras me tomaba del brazo, casi como si no quisiera que mirara. Pero sus palabras llegaban tarde. Ya había visto suficiente para comprender que lo que se encontraba frente a nosotros no era un juego infantil. La figura no parecía moverse, pero el ambiente alrededor de nosotros comenzaba a tomar una extraña distorsión. Las paredes, antes perfectamente sólidas, comenzaban a moverse, a cerrarse hacia nosotros, como si el pasillo mismo se hubiera estirado hasta límites interminables. Los pasillos antes iluminados por faroles borrosos ahora estaban en sombras. El peso en el aire se hacía cada vez más asfixiante. Fue entonces cuando lo entendí, Samuel nunca había sido real. Nunca había sido un niño, una amistad imaginaria. Esa forma frente a mí era la verdadera entidad. Se había camuflado en mi inocencia, esperando pacientemente para apoderarse de mi mente, de mi alma. ¿Por qué me eliges a mí?, grité, mi voz llena de miedo, de frustración. Mi madre, aterrada, se aproximó y me abrazó, pero no en un gesto protector, sino como si buscara protegerse de algo mucho más grande. Porque todos somos parte del ciclo. La voz sonó como una susurrante multiplicidad, proveniente de cada rincón. Nada que se imagina permanece intacto. Todo lo que vive en la mente debe volver. Lo que sucedió después fue lo que jamás pude explicar a nadie. Algo rompió dentro de mí, algo se despertó. Mi madre cayó al suelo con un grito, como si hubiera sido golpeada por un rayo invisible. La habitación comenzó a tornarse en un torbellino de visiones extrañas, pasando de mi casa a oscuros paisajes alienígenas, bosques retorcidos con cielos rojos. La figura de Samuel, por lo que ahora se mostraba ante mí, desapareció en el vacío como si fuera arrastrada por un vórtice insondable. Cuando abrí los ojos, me encontraba solo, sin mi madre, sin la presencia del monstruo. Pero la sensación de que algo me observaba no se había ido.
Me di cuenta de que ya nada en mi vida sería lo mismo, y que la criatura no se había ido, había dejado una parte de ella en mí. Solo entonces comprendí que lo que se llama imaginación puede ser algo mucho más peligroso de lo que parece. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Puedo decir con certeza que lo que sucedió esa noche no era un sueño, ni un producto de mi mente alterada por el miedo. Mi madre nunca volvió a aparecer, y mi casa se fue llenando de una calma rara, una calma inquietante. Al principio, pensé que estaba viviendo en una especie de pesadilla que se negaba a terminar, pero las horas pasaron y la realidad, aunque difícil de aceptar, seguía siendo la misma. La gente del vecindario nunca supo lo que sucedió en mi casa. Después de esa noche, mi madre simplemente desapareció sin dejar rastro, y los servicios sociales, los policías, todos se limitaron a pensar que probablemente ella se había marchado. La búsqueda se dio por terminada rápido, sin respuesta. Nadie nunca se acercó a preguntarme más, aunque podía sentir que algo en ellos los asustaba. Algo que solo ellos veían en mis ojos. Solo yo sabía que aquel vacío en mi casa no era por la ausencia de mi madre. Algo más había quedado, un rastro palpable, como si todo lo que había tocado ese ser, o ese Samuel, se hubiera impregnado en el aire, en las paredes. Había aprendido que su poder no solo residía en la forma que había adoptado como niño, ni en las palabras que me susurraba, sino en cómo lograba manipular la realidad a su alrededor. Comencé a sentir cosas que no podía comprender. Imágenes fugaces aparecían en mis sueños y se desvanecían como niebla. A veces veía caras desconocidas mirándome desde las esquinas de la habitación o escuchaba risas lejanas que jamás venían de la televisión ni de los ruidos naturales de la casa. El toque que la criatura había dejado en mí era inconfundible. No solo se trataba de su fuerza sobre el ambiente, o su influencia en mi hogar, estaba en mi mente. Había algo allí, una huella persistente que no desaparecía, una presión constante. Algo me estaba empujando a la locura. Fue una tarde, mientras paseaba por el barrio, cuando algo cambió por completo. El día estaba nublado, como siempre en estos momentos de mi vida. No es que el clima fuera una indicación directa, pero ahora las nubes parecían emanar de esa misma oscuridad que el ser había dejado atrás. Estaba cerca de la vieja biblioteca del pueblo, una estructura solitaria y deteriorada por el tiempo, cuando de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No fue un viento, ni algo físico, fue una energía, algo tangible, que sacudió mi ser. Mi mirada se centró en la puerta de la biblioteca, y allí, de pie, vi una figura familiar. Había algo tan inconfundible en esa sombra, era él. O al menos eso pensé. Samuel. Mi voz apenas salió como un susurro, lleno de horror y desesperación. La figura no se movió, pero su presencia era tan densa, tan insoportable, que pude sentirla cada vez más cerca. ¿Estaba realmente ahí, en el mundo real? Su forma se mantenía estática, pero un profundo sentimiento de que algo oscuro y peligroso estaba a punto de desbordarse me hizo avanzar sin pensar. No estaba soñando, ni estaba en el mundo de los recuerdos, él estaba allí, en la biblioteca, y en el instante en que su sombra me rozó, lo comprendí todo. Samuel, o lo que haya sido, no estaba limitado a mi casa, ni a mi mente. Había logrado escapar, cruzando dimensiones y dejando atrás un reguero de caos detrás de él. Con cada paso que daba, la sombra crecía. La figura comenzó a tomar una forma más sólida, ya no aquella mezcla incoherente de niño y monstruo. Cada paso que daba frente a mí se sentía como un eco hacia mi alma. Ya no puedes escapar.
Esa fue la última palabra antes de que todo a mi alrededor se desmoronara. La biblioteca, con sus viejos estantes y libros polvorientos, comenzó a cambiar. Los muros de madera se estiraban hacia el techo, como si estiraran la realidad misma, como si la misma sala fuera una trampa. Los pasillos dentro de la biblioteca se alargaban, oscilando de una forma que no parecía posible. Los libros comenzaron a caerse, volviendo a levantar polvo, revolviendo el aire de una forma frenética, espantosa. Y yo, atrapado entre esa disonancia, sentí que no solo mi cuerpo comenzaba a ceder a la distorsión, sino también mi mente. Samuel comenzó a aproximarse cada vez más. Su forma ya no se asemejaba a la de un niño. Ya no era ese ser que había sido una mera sombra, se había convertido en algo diferente. Más grande, mucho más grande, con ojos vacíos, un vacío más profundo que el océano. Y esos ojos comenzaron a absorber todo, la luz, el sonido, mi fuerza vital. Comencé a caminar hacia atrás, con la sensación de que mi voluntad misma no era mía. Ven. La palabra era un comando que ni siquiera mi cuerpo podía ignorar. Moví mis pies sin control, como si hubiera caído bajo el poder de su sombra. No podía luchar contra ello. Intenté gritar, buscar ayuda, pero ningún sonido salía de mi garganta. Estaba atrapado en esa oscuridad que él había tejido a su alrededor. Cuando me di cuenta, estaba dentro de una parte de la biblioteca en la que nunca antes había estado. Mi mundo era oscuridad total, todo alrededor había desaparecido. La entrada estaba sellada, y lo único que existía era ese pasillo eterno delante de mí. La visión del lugar se fue desvaneciendo, y fue entonces cuando su voz surgió nuevamente. Nunca pensaste en las consecuencias, ¿verdad? Tú, el niño que pensaba que su amigo imaginario era solo un niño jugando. Su risa retumbaba por todos los rincones de mi mente. Podía sentir su presencia cada vez más cerca, acercándose tanto que pude notar un frío envolvente sobre mi cuerpo. Es hora de pagar. Y ahí, justo antes de que todo se desbordara, una energía fría surgió de la nada, un remolino de luz que quebró todo a su paso. Fue el último destello de claridad, la última oportunidad. Cuando todo quedó en silencio, la sombra ya no estaba. Cuando recuperé la conciencia, no supe cuánto tiempo había pasado. Estaba de nuevo en el mismo lugar, pero ya no era como antes. La biblioteca, la misma que había conocido, parecía haberse transformado en un lugar completamente distinto. Las estanterías, antes llenas de libros, ahora estaban vacías, sus estructuras metálicas oxidándose, cubiertas por una capa espesa de moho. El aire estaba pesado y denso, como si la humedad y el olvido lo hubieran impregnado todo. Me levanté de un suelo frío, cubierto por una niebla fina que no se disipaba, incluso con la intensidad de mi respiración. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había ocurrido. Había algo inquietante en el lugar, algo que me daba la sensación de que no solo mi cuerpo había cambiado, sino que el tiempo mismo se había deformado. De repente, un sonido, uno muy débil al principio, empezó a retumbar en la distancia. Un murmullo, sutil, como si fueran voces que venían desde un lugar oscuro al fondo de la biblioteca. Una parte de mí quería correr hacia la salida, pero mi mente me decía que no podía, que algo dentro de mí ya sabía que no había escapatoria. Entonces, la figura apareció nuevamente. No pude verla completamente en la penumbra, pero podía percibirla, era tan evidente en esa oscuridad que era imposible ignorarla. Al principio fue como un parpadeo, un destello de luz blanca en el fondo de mi visión. Pero luego se fue acercando. Había algo mórbido en ella,
como si las sombras que la rodeaban le dieran vida, pero a la vez le quitaran humanidad. La figura parecía deformarse, distorsionarse a medida que avanzaba hacia mí. No has entendido nada. Era la voz de Samuel, pero distorsionada, como si el ser que se encontraba delante de mí hablara con múltiples bocas a la vez, desde lugares donde no podían haber voces. Sentí que me desgarraban las entrañas con cada palabra. Intenté retroceder, pero la niebla me había rodeado. El suelo, antes firme, comenzó a darme la sensación de estar pisando agua espesa. No podía moverme, y mucho menos hablar. Ven, dijo, alzando su brazo hacia mí. A medida que lo hacía, un frío agudo me recorrió todo el cuerpo. Me di cuenta de que no estaba solo allí. Había otras presencias, moviéndose en la oscuridad a mi alrededor. Los sonidos de sus pasos eran ahogados, como si se desvanecieran antes de que llegaran a mi oído. El espacio parecía alargarse, pero a la vez ser infinitamente pequeño. Te lo advertí. Este lugar es nuestro. Las palabras retumbaban de una manera macabra en el aire denso que me rodeaba. Podía sentir la tensión acumulada a mi alrededor, la desesperación en el aire. Cada respiración se volvía más pesada, como si el espacio estuviera comprimido. El tiempo había dejado de tener significado. Todo lo que había conocido ya no existía. ¿Por qué me estás haciendo esto? Logré decir, y mi voz sonó extraña, quebrada, como si fuera una parte de otra persona. ¿Crees que tú tienes una respuesta? No, niño. Tienes un destino. Todos lo tenemos. Porque este no es solo un juego. El ciclo debe completarse. Esas palabras se fijaron en mi mente de una manera angustiante. La sensación de desesperanza, de impotencia, me asaltó con fuerza. Algo dentro de mí comenzaba a comprender, pero esa comprensión era demasiado aterradora para enfrentarse a ella. De repente, una brisa suave corrió por todo el espacio. El suelo crujió, la biblioteca pareció respirar. Los libros, ahora completamente desintegrados, eran solo polvo. No existía lo tangible, ni lo físico, solo el peso de la realidad del monstruo, del ser que me había elegido. Tienes que pagar por lo que sabes. Mi mente trataba de aferrarse a algo lógico, a alguna salida, pero cada paso que daba me sumergía más en una espiral sin fin. No podía razonar, todo lo que hacía, toda acción que intentaba, me regresaba al mismo lugar. No había manera de huir, ni de gritar. Estaba atrapado en una simulación de horror. La figura avanzó lentamente hacia mí, y sus ojos, ahora brillando con una intensidad antinatural, me perforaron el alma. Has conocido lo que no debías, niño. El conocimiento tiene un precio, y ahora lo pagarás. El grito fue inhumano, un eco de múltiples voces que reverberaba en la biblioteca, haciendo que el lugar se retorciera. Era inútil intentar comprender. Samuel no era solo un amigo imaginario. Él había sido un presagio, una manifestación de algo mucho más antiguo, mucho más profundo que cualquier criatura del mundo físico. Los amigos imaginarios no eran juegos inofensivos, eran la puerta a la oscuridad que acecha en las grietas de la mente humana. En ese instante, un zumbido creciente invadió mis oídos, mi cabeza explotó con dolor. Las sombras se cerraron a mi alrededor. Lo último que sentí fue el tacto frío de la presencia de Samuel, que me envolvía, aprisionándome, y luego, todo se desvaneció. Desperté. Estaba acostado de nuevo en mi cama, en la misma habitación, con las mismas paredes grises y las cortinas que se movían suavemente con la brisa.
Era la misma casa, o al menos eso pensaba. La diferencia era que algo me había cambiado por completo. Algo en mi mente se había roto. Miré a mi alrededor. Mi madre seguía allí. Nadie había notado nada. Los días continuaron, pero ahora una verdad invencible reinaba sobre mí: el terror nunca había desaparecido. No había escapatoria de mi destino, y la entidad nunca me había dejado. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.